Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día lunes 26 de octubre. Vamos a ver la palabra en Jeremías capítulo 51, versículos 25 al 40. El título del devocional de hoy es: De nada sirve ser usado por Dios si no estás del lado de Dios. Vamos a ver la palabra contra Babilonia, que sigue aquí en el versículo 25. Dice la palabra de Dios así: He aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a monte quemado. Aquí el gran destruidor Babilonia, que era como un gran monte, será destruido por Dios y llegará a ser nada más que un volcán inactivo. Dice, te reduciré a monte quemado. De nada va a servir Babilonia. Y nadie tomará de ti piedra para esquina, ni piedra para cimiento, porque perpetuo asolamiento serás, ha dicho Jehová. Un contraste con las naciones que Dios dijo que restauraría después de castigarlos, después de corregirlos. Aquí Babilonia será asolada, destruida para siempre, perpetuamente. Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos contra ella. Juntad contra ella los reinos de Ararat, de Mini y de Askenaz. Señalad contra ella capitán, haced subir caballos como langostas erizadas. Preparad contra ella naciones, los reyes de Media, sus capitanes y todos sus príncipes, y todo territorio de su dominio. Entonces, los medas y los persas son los que, junto con estos reinos pequeños de Ararat, Mini y Askenaz, hacen una alianza para luchar contra Babilonia y conquistarla. Dice la palabra en el versículo 29, temblará la tierra y se afligirá, porque es confirmado contra Babilonia todo el pensamiento de Jehová, para poner la tierra de Babilonia en soledad, para que no haya morador en ella. Los valientes de Babilonia dejaron de pelear, se encerraron en sus fortalezas, les faltaron las fuerzas, se volvieron como mujeres, incendiadas están sus casas, rotos sus cerrojos. Babilonia se creía invencible porque tenían muros. Alrededor de toda la ciudad, los muros externos eran de 12 pies de grosor. Para entender lo que es 12 pies, yo mido 6 pies de altura. Imagínense entonces doble mi estatura de grosor. Unos muros pero impenetrables eran los muros externos, y los muros internos de la ciudad para proteger la ciudad eran de 21 pies de grosor. Además tenían sus ríos alrededor de ellos, el río Eufrates y otros ríos, y pensaban que pues con esos ríos estaban bien seguros. Pero el rey Ciro, muy inteligentemente, estratégicamente, lo que hizo fue desviar las aguas del río Eufrates para secar el río en algunas partes y así cruzar y entrar y conquistar a Babilonia cuando el rey Belsasar estaba haciendo fiesta con su pueblo. Entonces Babilonia invencible fue derrotada. En fin, fue por Dios, obviamente, el Dios soberano sobre todo, pero a través de las naciones al norte. Dice en el versículo 31, correo se encontrará con correo, mensajero se encontrará con mensajero, para anunciar al rey de Babilonia que su ciudad es tomada por todas partes. Los vados fueron tomados y los baluartes quemados a fuego, y se consternaron los hombres de guerra. Babilonia se jactaba de su sistema de correos, de correo postal, porque era una red sumamente eficaz donde los mensajes corrían rápidamente de un lugar a otro. Un mensajero corría, le daba el mensaje a otro y ese seguía así en relevos para hasta llegar al destino final. Y Babilonia, que se jactaba de su red de correo de mensajeros, ese correo iba a traer las malas noticias de la destrucción a toda parte del imperio. Sigue en el versículo 33. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel:
La hija de Babilonia es como una era cuando está de trillar, de aquí a poco le vendrá el tiempo de la siega. Me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío, me tragó como dragón, llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera. Sobre Babilonia caiga la violencia hecha a mí y a mi carne, dirá la moradora de Sión, y mi sangre caiga sobre los moradores de Caldea, dirá Jerusalén. Aquí entonces el pueblo de Israel está diciendo que Babilonia la ha atacado, la ha maltratado, y Dios juzgará rectamente, Dios hará justicia, Dios se vengará de todos los abusos que sufrió su pueblo. Y estos mismos temas los vemos en el libro de Apocalipsis, ¿no? De que los mártires que dieron sus vidas por defender a Cristo, por predicar el Evangelio y al estar firmes en la fe, esos mártires le piden a Dios, le piden a Cristo Jesús que haga justicia, le piden su venganza justa. Y en su tiempo perfecto Jesucristo lo hará. Ayer leí una noticia muy triste de una misionera suiza que murió como mártir en el país africano de Mali. Ya en varias ocasiones los terroristas de Al Qaeda la habían capturado, la habían secuestrado y luego la habían librado. Pero esta vez la mataron y sus familiares en Suiza dijeron: no regreses a Mali, que ahí te van a perseguir, te van a matar. Pero ella fue a dar su vida por viudas, por niños de Mali, predicándoles el Evangelio. Una declaración de parte de la Al Qaeda que decía: esta misionera era una enemiga de la fe del Islam y por eso la matamos. Parece que los musulmanes ganaron esta vez, pero sabemos que al final Jesucristo se vengará de la sangre derramada de los mártires, de sus hijos amados. Sigue la palabra: por tanto así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza, y secaré su mar y haré que su corriente quede seca. Y será Babilonia montones de ruinas, morada de chacales, espanto y burla sin morador. Todos a uno rugirán como leones, como cachorros de leones gruñirán. En medio de su calor les pondré banquetes y haré que se embriaguen para que se alegren y duerman eterno sueño y no despierten, dice Jehová. Así como vemos en el libro de Daniel, así en medio banquete fueron conquistados. Los haré traer como corderos al matadero, como carneros y machos cabríos. Y hace unos días vimos que Babilonia se creía invencible y pensaban que estaban bien, estaban en paz, porque ellos equivocadamente pensaron que fueron usados como instrumento de Dios para castigar al pueblo de Israel, al pueblo de Judá. Y sí fueron instrumentos útiles en las manos de Dios. Pero lo que no entendieron fue que Dios puede usar a cualquier persona aunque no esté del lado de Dios. Dios no solamente usa a los justos y a los buenos, usa también a los malos para cumplir sus propósitos, pero al final, después de usarlos, Dios los destruirá. Y yo creo que hay muchas personas que tienen esa meta de ser instrumentos útiles en las manos de Dios, en las manos del Señor. Yo quiero que Dios me use como predicador. Yo quiero que Jesucristo me use como instrumento de bendición en la vida de muchos. Personas que se obsesionan con ser útiles, con hacer algo para la gloria de Dios. Pero de nada sirve ser útil en las manos de Dios si no estás del lado de Dios, si estás en contra de Dios. Y Dios, aquí empezó el pasaje de hoy, Jehová dijo que estaba en contra de Babilonia. Sí, yo te puedo usar para cumplir mi propósito, para corregir a mi pueblo de Israel, pero tú nunca estuviste de mi lado, tú nunca hiciste las cosas bien. No buscaste agradarme, dice Dios. Y así dice Jesús también en Mateo 7, 21 al 23. Nunca os conocí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros.
O sea, fuimos útiles, tú nos usaste, oh Dios. Y equivocadamente pensaron que el ser útil para el reino de Dios, en las manos de Dios, para avanzar su reino, era el requisito para poder entrar al cielo y estar con Dios. Muchos desean ser útiles, y no es malo ser útil en las manos de Dios, expandir el reino de Dios, pero más que ser útil, tenemos que estar en el equipo de Dios, del lado de Dios. Dice aquí, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No debemos de confundir el ser útiles para Dios con ser miembros de la familia de Dios, con estar del lado de Dios en el equipo de Dios. Y quizá la oración que tenemos que hacer nosotros en esta mañana no es tanto Dios, úsame a mí. No, Dios, tócame a mí, transfórmame para que tenga un corazón puro entregado a ti, para que yo te ame y para que tú puedas decir que tú me conociste, me amaste, me elegiste, que yo soy tu hijo amado, tu hija amada. De nada sirve hacer grandes cosas para Dios si no estás con Dios, si Dios está en contra tuya. Así que oremos de esa manera. Yo quiero estar de tu lado, Dios. Yo quiero servirte, amarte, pero más que nada quiero ser amado por ti, ser tu hijo, ser tu hija, en Cristo Jesús. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, estaremos viéndonos mañana para el devocional y acuérdense por favor que el día de martes mañana, en la noche, nuestro querido hermano pastor, reverendo Jo, predicará la palabra para la congregación hispana. Así que por favor no falten al culto presencial, que el pastor Jo tiene una palabra para nosotros mañana. Dios los bendiga, estaremos viéndonos mañana para el culto presencial.